Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot y me acompaña el pastor René Pérez para esta serie acerca de cuidemos nuestra fe. Y hemos ya visto bastante cosas donde la fe está en peligro, ¿verdad? Sí, Pero también sabemos que tenemos algo fuerte para alimentar la fe, claro, ¿no? claro. Porque si la fe es alimentada, Ujú. no necesitará tanto cuidado. Sí. Y la alimentamos, ¿cómo? Pues a través de la palabra. La Claro, fe viene por el oír y el oír por la palabra de así Dios. es. Esa es la medicina para tu fe. No hay otro sistema. Cosas pueden ayudar, tu experiencia con Dios, los milagros que Así es. recibiste, si te acuerdas, obviamente todo eso mantiene la fe, Ujú. pero la fe se alimenta no de experiencias, sino Sino de de la la palabra. palabra de Dios, porque Aleluya. la palabra de Dios es poder. Amén. ¿Ah? Y necesitamos poder para andar en fe todos los días. El justo Amén. por la fe vivirá. Vivirá. Y Amén. todo el mundo conoce este versículo, pero ¿realmente lo vivimos? ¿Sabemos cómo vivir por fe, pastor? Sí. Es difícil, Sí, eso es lo que fallamos, ¿sabes? porque Lo a que nos veces cuesta trabajo. vivimos por positivismo, Sí. vivimos por esperanza, Sí. vivimos por optimismo, Así es. pero vivimos por fe. Es otra cosa. Es otra cosa, porque Así vivir es. por fe es vivir conforme a lo que Dios te ha hablado en la mañana antes de Así empezar tu es. día, o Claro. ayer para toda la semana, o no sé. Así es. Pero ese es vivir por fe, no es vivir diciendo todo va a salir bien. Fíjate que lo vemos en Noé, por ejemplo, lo vemos en Moisés, lo Sí, vemos en Abraham. Hay una característica muy particular que encontramos en la Biblia. Dice que ellos hicieron conforme sí. a lo que se les había dicho. Él hizo conforme al modelo que se le dio. Él hizo conforme a las medidas que se le dieron. Y vemos Ujú. una y otra vez ese término conforme, esa palabra conformarse. ¿Ellos qué hicieron? ¿Qué significa conformarnos a la palabra? Porque esa es la verdadera vida de fe, conformarnos a la palabra, Sí, meternos al molde de la palabra, no acomodar la palabra a mi molde, a lo que yo quiero, como yo exacto. quiero, a mi manera, no, sino yo entrar a la manera de Dios. Eso es lo que es vivir en fe. Porque cuando nosotros nos salimos de la palabra, ya no estamos en fe y Dios no puede respaldar nada. Dios no va a respaldar absolutamente nada que esté fuera de su palabra. El Exacto. Espíritu Santo no va a respaldar nada que esté fuera de su palabra, porque Él actúa bajo gobierno. Sí. Entonces no se puede así, no se puede vivir fuera de la palabra. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Exacto. Espíritu Santo, y cuanto más nosotros tampoco. Sí, Tenemos que sí, saber sí. esto y no empezar a inventar que Así es. a veces libertades que tomamos. Sí, Yo siempre digo, si tomamos una libertad sobre la palabra para adaptarla a nuestra vida, estamos alterando, claro. adulterando la palabra de Dios. Sí, Y entonces, sí. ¿qué dice la Biblia? Eso provoca maldición. Trae maldición, exactamente. Por- Entonces, no toques esto. sí. Lo único que te conecta a la bendición es la ¿Mm? obediencia, Sí, el obedecer a su palabra. sí. Entonces, es llamado obedecer a la fe. Y hay una cosa más que vamos a ver y que está en Romanos, capítulo 4, versículo 19, tomando en cuenta lo que estamos viendo, ¿verdad? Que ellos, estos hombres del pasado, se adaptaron a la palabra. Dice ahí, está hablando obviamente de Abraham, y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Gloria a Dios. El tercer punto, perdón, ya vimos que el primero fue No naufragar. cuida tu fe de que no naufragues. Segundo, cuida tu fe de la apostasía. Sí, Cuida tu fe hoy, vamos a ver. Entonces, cuida tu fe de que no se te debilite. Que no se debilite tu fe. Aquí sí. estamos viendo un claro ejemplo. Había circunstancias que estaban todas en su contra, Ujú. ¿verdad? Y no sé, en este caso, pues eran personas ya grandes, alrededor de Claro. 100 años, 90 y 100 años, ¿no? Ujú. Esperando una promesa. Y estaban batallando con muchas cosas en su físico, situaciones a su alrededor, había una esterilidad en Sí, esta sí. mujer, pero vemos que ellos no obedecieron
a estas cosas que les gritaban, ¿verdad? No. Y que había suficientes razones para debilitarse, para abandonar la promesa, para hacerse a un lado, para no creer más. Ellos tenían todas las razones. Claro. Pero Abraham tomó una buena decisión. Así es. En el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció Así es. en fe, Así dando gracias a Dios. No, qué tremendo es. Entonces, ¿qué es bíblicamente? ¿Qué es tener una fe débil? Es lo que nosotros conocemos acá como desánimo. La gente fácilmente, el cristiano se desanima fácilmente. Sí. Pero el desanimarse precisamente es tener una fe débil. Cuando tenemos una fe débil, de inmediato empiezan a manifestarse palabras de desánimo. De desánimo, ¿no? de rendirse, de abandonar, ya para tiró qué la sigo, toalla. La situación está difícil, esto se ve muy complicado, no hay futuro, ya estoy grande, ya no tengo la misma habilidad, ya no tengo... No es cierto eso. No. Esas son mentiras del diablo, porque aunque estés rodeado de tantas imposibilidades, todo es posible para el que cree. Exacto. Y el Señor, para Él, todo es posible. Entonces, ¿cómo vamos nosotros hay mucha gente que cuando llegan y me dicen, pastor, es que estoy desanimado. Lo único que estoy viendo es que tienen una fe débil. ¿Sí? Porque alguien cuando está con una fe fuerte no puede estar desanimado. No. No puede contrario, estar pues, desanimado. yo estoy en victoria y voy a seguir. Así y es. esta circunstancia la reprendo en el nombre de Jesús. Le dijeron al hermano Hey, ¿y usted nunca se desanima? Dijo, no. Claro. ¿Por qué? Porque siempre estoy en la palabra, camino de acuerdo a la palabra. Cuando yo me salgo de la palabra, entonces sí viene eso. Hay muchos que se desaniman porque se salen de la palabra. Exacto. Y cuando nos salimos de la palabra, entonces no hay fortaleza en nuestra fe y el desánimo comienza a manifestarse. Es que también es olvidarnos de las promesas, es Así olvidarnos de lo que Dios te ha hablado hace un tiempo, es hacer Dios más pequeño que la circunstancia. Sí. Todo eso viene por escuchar otra voz. Así es. Porque hay una sola voz que nos conviene, es la voz de Dios, ¿verdad? Así es. Todas las otras voces, hasta los amigos, ¿me entiendes? Pregúntale a Job, ¿no? Sí, sí. No, el que tiene la sabiduría para tu vida es Dios. Amén. Y la sabiduría está disponible, nada más busca aquí en la Biblia, en lo que tienes, porque todos debemos de tener una Biblia. Sí. Y una buena Biblia, una buena versión, ¿no? Y si es posible, con buenos comentarios para ayudarnos en ciertas cosas. Sí. Pero es indispensable. Si no tenemos una Biblia en casa y que sirve, que lo usamos, es muy probable que nuestra fe es débil. Sí, y lo vemos claramente. Si nosotros, por ejemplo, no comemos, ¿qué nos pasa? Estamos débiles. Claro. Entonces necesitamos fortalecernos a través del alimento. Esto significa que debemos alimentar nuestra fe. Jesús mismo reconoció que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. La boca de Dios siempre está hablando y tenemos suficiente palabra para estar alimentando diariamente nuestra fe. ¿Cuántas veces comemos al día? Yo le pregunto a la gente, ¿cuántas veces comemos al día? No, pues 3 y las que se te atraviesen, porque a veces comemos más de 3 veces. Sí. Entonces, ¿cómo tenemos a nuestro espíritu? Sí. Realmente lo estamos alimentamos nuestra fe y por eso también se debilita, porque no hay una alimentación constante, disciplinada con nuestra fe. Exacto. Hay un descuido fuerte. Exactamente. En este momento y después nos quejamos de ¿y por qué las cosas no salen? ¿Verdad? Así es. Porque no tienes no tienes de qué sacar fortaleza y vencer. Claro. Entonces, es un poquito, a veces ves un boxeador ahí que ya lo golpearon tanto que ya no quiere luchar. Sí. Sí. Dice, bueno, al próximo yo me tiro al tapete y ya no, yo no me levanto. Así es. Y hay muchos cristianos que están en esta condición. Sí. Pero tenemos que saber algo que aprendí también de boxeador, ¿no? Es que mientras no estás ahí tirado en el piso, tú puedes todavía ganar. Amén.
¿no? Así es. Entonces, no nos desanimemos, sino que vamos a hacer la lucha. La batalla es la batalla de la fe, dice Sí, Pablo, ¿verdad? exactamente. Y es Entonces, buena. es ahí donde estamos todos peleando. Y todos, ¿no? Sí, claro. No crean que nosotros no peleamos ya. Cada vez retos más grandes Sí, nos llegan, así retos es. de fe, porque no son otros Sí, tipos de retos. No son retos sí. contra el diablo, son retos en contra de nosotros mismos y de nuestra fe en las promesas de Dios para la nueva etapa que vamos a vivir el día de hoy. Sí, y todos tenemos diferentes retos o niveles de retos. Sí. Y pues aquí estamos encontrando la clave, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en la consejería bíblica vienen personas y dicen, bueno, pues estoy desanimado. Lo que yo hago, lo primero que les pregunto es cuánto tiempo estás dedicando a la palabra. ¿Cuánto tiempo dedicas con amor a meterte en la palabra? Sí. Y entonces ya no saben ni qué decir, Pues no. ya no saben qué responder. Entonces aquí hay algo bien interesante, porque cuando tú estás en la palabra también te inspira y te lleva y te conduce a la oración. Sí. Casi siempre la gente que no está en la palabra tiene problemas para orar también. Sí, claro. Su vida de oración también está muy, es impactada directamente por la palabra. Uh-huh. La vida de oración necesita siempre mantenerse también con la palabra, van de la mano. Entonces, cuando nosotros estamos en la palabra, eso nos va a llevar a la oración. Y una persona así no va a estar desanimada. No. Aunque esté pasando lo que esté pasando, va a tener una perspectiva distinta, va a tener una óptica diferente, porque la palabra te da una óptica, te abre el panorama distinto, te da un panorama distinto de la vida, de las cosas, de las situaciones, de los problemas, de la gente, de todo. Sí, claro, por supuesto. Te da una perspectiva correcta. Sí. Entonces, sí. Tenemos que unirnos a la visión de Dios para nuestra vida. Claro. Y cuando estás en la visión de Dios, no Sí. estás desanimado, porque es. al contrario, estás entusiasmado. Dices, wow, Señor, todo eso quieres que hagamos. Sí. ¿No? ¿Crees que sí lo podemos hacer? Sí. Dios siempre te dice, claro que sí, échale ganas, Sí. pelea tu buena batalla. Sí. Ahora y yo te respaldaré y yo estaré contigo a donde quiera que vayas, como le dijo a Josué, yo estaré contigo como yo estuve con Moisés. Amén. Y ahorita tú puedes decir, bueno, si estuviste con Moisés y si estuviste con Josué, estás conmigo ahorita en esta tragedia tal vez, o este reto que tengo que hacer, porque ahí no era una tragedia, era un reto para un tipo que hereda el ministerio más grande del planeta en este momento. Así es. Y dice, a ver si voy a poder. No, y que el pueblo lo enfrentó y lo desafió y le dijo, claro. Sí, no, te vamos a obedecer en todo lo que nos has dicho. Solamente si Dios está contigo, como estuvo con Moisés. O sea, lo retaron. Sí. ¿No? Y Dios le había dicho, yo estaré contigo. Sí, claro. Entonces, cuando Dios nos ha dicho, yo estaré contigo, no importa no importa la demanda equivocada que a veces la gente tiene, ¿verdad? Sí. Nosotros sabemos que Él está con nosotros y aunque la gente dude de que Dios está contigo, sabes que Él está contigo. Sí. No importa que estén dudando, tú sigue adelante creyendo que Él está contigo. Y si Él te lo dijo en su palabra, nunca vas a estar desanimado. Siempre vas a estar a la expectativa. Claro. Todo el tiempo vas a estar expectante de que Él va a hacer algo. Y siempre Él va a hacer algo, Él va a hacer algo, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y lo hizo con Josué súper rápido. En 3 días ya estaba del lado del Jordán, del otro lado. Entonces, rápido. Cuando las cosas están con gente de fe, las cosas se mueven rápidamente. Amén. Y Josué creyó. Sí. No. Así es. Y no se intimidó. Sí. Entonces, cuando Dios te pone un reto, no quedas intimidado a la manera de... Bueno, Josué recibió el ministerio, ¿cómo te va a decir? Con mucho denuedo. Cuando Moisés, cuando lo recibió, no tenía el denuedo. Sí. Él ponía pretextos. Así es. ¿No? Pero Josué... Ya estaba en otro nivel. Sí. Había también sido mentoreado por Moisés durante 40 años. Amén. No, es que a veces pensamos que el tiempo que pasa es tiempo perdido, tengo talento, tengo dones, tengo liderazgo, y sigo siendo un asistente, un ayudante, ¿verdad? Sí. Pero no sabes cuándo el momento va a ser el tuyo. Todos estos años
de preparación. En un momento, ¿no? Así Es lo que es. tú necesitas Va a estallar para todo eso. cumplir con el propósito de tu vida, Claro. ¿no? Entonces, nunca menospreciemos, es lo que decía siempre Kenneth Hagin, ¿no? Sí. Todo tiempo de aprendizaje nunca es tiempo perdido, Amén. ¿no? Y obviamente, pues lo vemos en su vida. Así que no se desanime nadie porque todo tiene sentido en Dios. Sí, David tenía mil razones de desanimarse Sí, con Saúl que lo perseguía, ¿verdad? así es. Sin tener ninguna protección ni familiar. Era el yerno. Sí, sí, Pero, ¿qué pasó con David? No se desanimó. sí, Un día ahí estuvo a punto de, cuando lo querían matar sus hombres, sí. pero la Biblia dice que se fortaleció en la fe otra Así vez es. y recuperó a todo lo que Sí. los enemigos habían robado, Sí. las esposas, los niños, el dinero. Sí, Qué tremendo. Esos son retos, pero cuando estás fuerte en la fe, estos retos se vencen. amén. Alcanzarás la victoria. Y eso es lo que hacía Abraham. En el pasaje que leímos dice Sí, que él se claro. fortalecía En la fe. dando gloria a Dios. Sí. Hay escritores que dicen que esto de que él daba gloria a Dios porque él sabía que si Dios, significaba esto, que si Dios, él sabía que si Dios lo había hecho una vez, lo podía volver a hacer. Claro. Que él estaba convencido totalmente de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Sí, sí. Entonces Es conocer a Dios. así es. No, la fe sin conocer a Dios no funcionará tampoco. De hecho, no puedes tener fe en Dios si Sí. no conoces a Así Dios, es. ¿no? Así es. Y conocer a Dios es conocer su voluntad, Sí, ¿no? Entonces, cuando sabemos lo que quiere para nosotros, nosotros podemos ya aportar nuestra parte, que es la fe en lo que sabemos Así es. quién es Dios, su voluntad, cómo nos ve en un futuro, Sí. qué es lo que ha tenido planeado para que tú sigas adelante, claro. ¿no? Ese es vivir por fe, ¿verdad? Pero si no conoces a alguien, ¿cómo puedes creer en él? No podemos creer Sí, en exactamente. un desconocido que viene con una promesa. ¿Tú lo vas a creer? ¿Quién sabe? Vamos a averiguar quién es esta persona, de Así dónde es. salió, Así ¿no? es. ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es su trayectoria? Sí, sí, Entonces ahí evaluamos si podemos creer, sí, claro. ¿no? Amén. Entonces, ¿cuál es no la trayectoria de Dios? ¿Cuál es nuestra trayectoria con Él? Claro. Para ver si somos capaces de creer en Él. Sí, ¿Verdad? Y eso pues son todos los años que pasamos estudiando, escuchando, congregándonos sin fallar. sí, Porque exactamente. eso también poco a poco nos llena de la presencia de Dios. Sí, ¿No? Hay unos que van una vez al mes, ¿no? Los cristianos meseros. No te llenas de la palabra de Dios, no llenas suficiente tu espíritu para alcanzar una fe. Es de ir cada vez. sí. Y cuando sales, repetir lo que he Así es, aprendido, así es. comentar. Es tan padre Sí. de ir a la iglesia y después de ir a comer para platicar de lo que aprendimos. Exactamente. Es cuando meditamos en la palabra. Amén. ¿No? A veces pensamos que la meditación debe de ser un lugar ahí donde sin ruido, sin nada. No, Sí, sí, sí. nos vamos en familia platicando lo que se predicó el domingo. Así es. Estamos meditando. Claro. Y cuando meditamos la palabra, lo que Dios dijo otra vez a Josué, entonces podrás hacer como prosperar tu camino y que todo te salga bien. Sí, sí. Pero Sí. hay que platicar. Si nada más es para escuchar, decir, Ahora, eso es cierto checar lo que tarjeta. menciona, pues sí, porque no se puede vivir una vida cristiana fuera del cuerpo. No. O sea, yo no entiendo a esos creyentes que dicen, no, pues yo acá desde mi casa, ¿no? Sí. Pero no participan del cuerpo. No. O sea, esto no es algo religioso, es que debemos participar del cuerpo. Porque en el cuerpo es donde Dios suministra su vida, suministra su poder, suministra su gloria, Sí. donde crecemos unos a otros, donde nos ayudamos unos a otros, donde compartimos nuestra fe unos a otros, nuestras experiencias, nuestras situaciones, donde podemos orar unos por otros, donde recibimos bendición. Así es, ¿no? es donde está la unción. Exactamente. Presente. Y cuando está la unción, es algo tremendo. La unción que se va a manifestar en el lugar te va a tocar a ti también. Así es. Porque las unciones se pegan. Sí.
Sí. pero no a través de un celular. Así es, así es. Pero es tan importante. Saúl, que no era un personaje muy espiritual, Sí. pero cuando estuvo ahí juntándose con profetas, él profetizaba. Amén. Porque la unción Se estaba te ahí pega. y se le pegó la Lo de unción Dios y se te va a pudo pegar. hacerlo. Entonces imagínate, todos tenemos que aprovechar Sí. esta unción que se manifiesta cuando nos reunimos Así todos. es. Amén. Bien, pues no paramos aquí. Sí. ¿verdad? Vamos a despedirnos de todos ustedes. Recuerdan, estamos en Facebook, YouTube, Spotify y comparten esto, suscríbanse en los canales para que estén enterados de todo lo que producimos. Hay mucha bendición ahí. Y recuerdan, siempre en victoria. Amén.